¿Te preguntaste alguna vez cómo es el mundo de las inversiones? ¿Cómo es el mundo del trading? En este video te voy a explicar como si tuvieras 2 años de qué trata, cómo funciona y cómo tenés que hacer para empezar en este mundo que verdaderamente, te lo prometo, es maravilloso. Mi nombre es Gonzalo y desde hace muchísimos años me dedico a las inversiones, tanto en desarrollo inmobiliario como en el mercado tradicional y en el mercado de las criptomonedas. Y en este video te voy a explicar paso por paso cómo tenés que hacer para dar el primer paso, valga la redundancia, hacia el mundo del trading que te juro, por lo que más quieras, que es un camino de ida. Empecemos. Pero antes no olvides suscribirte al canal, que no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Muy bien, soy consciente que el primer paso en el mundo de las inversiones puede ser, digamos que bastante intimidante. Ahora bien, con la preparación correcta, con la mentalidad correcta y con paciencia vas a terminar ganando plata, te lo prometo. A ver, lo primero que quiero decirte, más bien es una advertencia. En este mundo, lamentablemente, en el mundo del trading, está lleno, repleto, hasta el hartazgo de mentirosos, ¿sí? De gente que no sabe nada de inversiones, que no sabe nada de trading y tratan de o bien venderte cursos de cosas que no saben o bien meterte en plataformas o esquemas piramidales o bien colocarte con enlaces de referidos en determinadas brokers o aplicaciones. Tenés que tener mucho cuidado y andarte muy atento porque está minado de estafadores. Esta es la primera advertencia. Tené mucho cuidado y sobre todo cuando te prometen grandes rentabilidades. En este mundo siempre tenés que desconfiar de las propuestas que te hagan, sobre todo por redes sociales, ¿no? Si es un amigo también desconfía, pero bueno, podés prestar un poco más de atención. Ahora, por redes sociales, no accedas a ningún tipo de inversión que sea de dudosa procedencia. Está minado de estafas. Dicho esto, ahora yo te voy a contar cómo podés hacer para operar en brokers de verdad y evitar tener estos problemas. Pero bueno, lo más importante de todo es que hayas dado el puntapié inicial, digamos, que hayas dado tu primer paso en el mundo de las inversiones. Te prometo, te aseguro que con la voluntad suficiente vas a poder generar ingresos extra y quizás un poquito más que eso. Así que vamos a la pantalla. Muy bien. Bueno, lo más importante que quiero que sepas es que para levantar un edificio, un puente o bien para operar un corazón hay que estar preparado, hay que estudiar, hay que estar muy afilado. Con las inversiones es lo mismo. Al principio no vas a entender una goma, no vas a entender nada, pero con el tiempo le vas a ir agarrando la mano a esto. Otra cosa, si estás acá para ganar plata fácil, para ganar dinero fácil, te vas a llevar una sorpresa, digamos que poco agradable, ¿sí? Una sorpresa desagradable. Sé que parece que te estoy desalentando, te estoy tirando pálidas todo el tiempo con las estafas, con que no vas a poder ganar plata fácil. El tema es que te quiero ser completamente sincero, ¿sí? Con los riesgos, no quiero mentirte, te voy a ser completamente transparente. Esto no es fácil, esto es jodidamente difícil. Pero así como te digo esto, también te digo que con voluntad y con práctica podés ser muy bueno en los mercados, incluso ser tan bueno como para dedicarte a esto de tiempo completo y a su vez también no solo ganar dinero, sino también un alto grado de libertad. Es completamente posible, depende en gran medida de tus conocimientos y de tus ganas y tu voluntad por aprender, ¿verdad? Ahora bien, esto que tenemos acá en el fondo es la clave, va a ser todo para nosotros, ¿sí? Son los gráficos donde vemos un poco la historia de la cotización de una empresa. Pero antes de ir de lleno con lo que es técnico, ¿ok? Tengo que explicarte brevemente algunas cosillas. Por ejemplo, ¿qué es el mercado? Y es el lugar, básicamente, donde los inversores compran y venden acciones, bonos y otro tipo de valores. Es un lugar donde las empresas pueden recaudar capital vendiendo acciones, participación en estas empresas al público. ¿Ok? Acá los inversores compran y venden acciones de empresas en las que están interesados
en participar. Ahora bien, ¿cómo funcionan las acciones? ¿Qué son? Las acciones son títulos que representan propiedad de una empresa. Cuando compras una acción, en realidad estás comprando una pequeña parte de la empresa, es decir, sos socio de Apple en una pequeña proporción, ¿ok? Por lo tanto, si a la empresa le va bien, si la empresa tiene éxito, el valor de tus acciones va a subir y podés así obtener ganancias cuando las vendas, ¿sí? El precio va a estar siempre determinado por la oferta y la demanda. Entonces, si muchas personas quieren comprar una acción, la acción va a subir. Y si muchas personas, por el contrario, se quieren desprender de esa acción, la quieren vender, el precio va a bajar, tal y cual funciona en todos los aspectos de la vida, en la economía. ¿Sí? Si nadie compra Coca-Cola, nadie quiere tomar Coca-Cola y la Coca-Cola va a bajar de precio. Si todo el mundo quiere manejar un auto Tesla, y probablemente el auto Tesla suba de precio. Si la panadería de la vuelta es demasiado cara y nadie va a comprar el pan ahí, y bueno, para no fundirse va a tener que bajar los precios. Y así con todo, así sucesivamente con todas las cosas. Ahora, ¿por qué una empresa estaría interesada en cotizar en bolsa? Muy fácil, facilísimo. Financiación barata. Es mucho más barato cotizar en bolsa, salir a emitir acciones y recaudar capital que ir a pedir un crédito a un banco, por ejemplo. Y además, cotizando en bolsa, no solamente tenemos mucho capital muy barato, sino que también tenemos mucho prestigio. No es para cualquiera cotizar. Esto aumenta considerablemente el valor de la empresa, la imagen y naturalmente las finanzas. ¿Y el inversor por qué? ¿Por qué razón querría dar sus ahorros, su dinero a una empresa? Bueno, fantástico. Por la expectativa que tiene sobre esa empresa de cara al futuro. Si a la empresa le va bien, vamos a ver cómo nuestras acciones aumentan de valor y también vamos a recibir dividendos de forma constante y sonante, ¿sí? Aunque estas no son las únicas formas de ganar dinero. Sí se puede ganar, por ejemplo, haciendo renta con nuestras tenencias, operando con contratos. Se puede vender en corto, un short. Se pueden armar sintéticos. Miles de cosas se pueden hacer. Si sabemos lo que estamos haciendo, hay muchas alternativas para ganar dinero en los mercados. Ahora bien, dicho esto, te voy a nombrar los requisitos que tenés que cumplir. Son bastante fáciles, pero bueno, son importantes y bueno, después vamos a entrar de lleno a lo mejor de esto, que es el Bill Metal, ¿ok? Al análisis técnico y a los gráficos y a las herramientas que los gráficos nos proveen. Muy bien, el primer paso es ser mayor de edad, tener naturalmente una cuenta bancaria y plata. Tenés que tener plata. ¿Ok? Tener dinero. Esto suena obvio, pero esto es lo primero y lo primero es lo primero. En segundo lugar, ¿sí? Una vez que tenemos todo esto cumplido, vamos a abrir una cuenta en un broker, pero no en cualquier broker. El broker tiene que estar regulado en Estados Unidos por la SEC y en mi país, Argentina, por la CNB. Y en sus respectivos países, si son de otro país, también tienen una comisión de valores. ¿Sí? Tanto la SEC como la CNB son las comisiones de valores en Estados Unidos y en Argentina. Esto básicamente es el órgano, ¿sí? El órgano del Estado encargado de autorizar y regular a los agentes. Repito, los brokers tienen que estar regulados y si están en Chipre o en las Islas Caimán o en algún paraíso fiscal o en lugares raros, no operen ahí. Así de sencillo. Siempre busquen brokers regulados, ¿ok? Preferiblemente un broker norteamericano, pero bueno, yo en la descripción de este video les voy a dejar un enlace donde voy a explicar con mucha más profundidad muchos temas que acá voy a tocar por encima, ¿sí? Así no hago un video tan largo, ¿ok? En principio les voy a decir que los dos mejores brokers del mundo son Interactive Broker y TD Ameritrade, ¿sí? Son brokers
profesionales en Estados Unidos y bueno, es más complejo acceder ahí. Para empezar, si es la primera vez que vas a abrir una cuenta, lo mejor es hacerlo en tu país, ¿sí? De forma local. Si sos de Argentina, en Argentina; si sos de México, en México; si sos de España, en España. Esta es la mejor manera para empezar en el mercado local, ¿ok? En Argentina, por ejemplo, tenés IOL, Bull Market, Balance, ¿ok? Hay muchos que están regulados, naturalmente. En la descripción del video te voy a dejar un enlace con muchísima más información y con mucha más profundidad. Muy bien. ¿En qué estábamos? Bueno, una vez que tenemos abierta la cuenta, ¿sí? Tenemos que fondearla, tenemos que transferir el dinero al banco, o sea, desde nuestro banco al broker. ¿Ok? El broker nos va a proporcionar todos sus datos, CBU, si estás en España o en Europa, el SWIFT, te va a dar todos los datos para que vos desde tu banco le envíes el dinero. ¿Ok? Una vez que tenemos la cuenta fondeada, ya estamos, digamos que, listos. ¿Ok? Ya podemos ir corriendo a comprar Apple o Tesla. Pero bueno, la verdad que esto no es lo correcto. Lo correcto, y acá es donde viene la clave, es elegir, ¿sí? Aprender a seleccionar las acciones. Las acciones no, mejor dicho, los instrumentos financieros que vamos a operar, ¿sí? Que vamos a comprar o vamos a vender. El mercado de capitales ofrece, digamos que muchísimas alternativas a la hora de invertir, ¿sí? O sea, hay distintos tipos de perfiles, cada uno de nosotros tiene distinta aversión al riesgo, ¿ok? Somos todos distintos, tenemos objetivos distintos, por ende también hay muchas formas distintas y clases de activos en los que invertir. La amplia gama de instrumentos se puede discriminar en dos grandes grupos, que es la renta variable, ¿sí? Y la renta fija. Dentro de la renta variable tenemos todos los instrumentos que cuando hacemos la colocación de fondos no sabemos cuánto nos va a volver, ¿ok? Es variable, ¿sí? Incluso podemos perder dinero, es más riesgoso. Y los instrumentos de renta fija, como la palabra lo dice, sabemos de antemano cuánto vamos a recibir. Por ejemplo, bonos, ¿ok? Por ejemplo, un plazo fijo, etc. En todos los casos, la elección de estos instrumentos es determinante. Pero no solo la elección, sino el cómo, el cuándo y el dónde, ¿ok? ¿Dónde compramos? ¿Dónde vendemos? ¿Están dadas las condiciones para setear una operación con mayores probabilidades de ocurrencia en nuestro favor? Para tomar estas decisiones existen dos grandes tipos de análisis que los analistas llevamos adelante: el análisis técnico y el análisis fundamental. En ambos casos tienen la misma finalidad: anticiparnos a lo que va a ocurrir en el futuro. Suena a magia negra, pero no es así. Los analistas no hacemos futurología ni tampoco tenemos la bola de cristal, sino que le asignamos a un evento una probabilidad de ocurrencia determinada, donde, por ejemplo, o sea, en nuestra vida cotidiana, en la vida de un inversor, ganar y perder es lo mismo, ¿sí? Son dos operaciones, en una ganamos, en otra perdimos, es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque forma parte de un proceso mucho mayor, ¿ok? Forma parte de algo más grande. ¿Cómo nosotros vamos regulando esto? Con órdenes, ¿sí? Con órdenes que creamos cuando seteamos la operación. No estoy siendo del todo claro. Nosotros programamos órdenes stop, programamos órdenes trailing y tenemos muchas otras herramientas, ¿sí? Donde ya dejamos todo programadito, ¿ok? Ya sea que las cosas no vayan bien con un take profit o un trailing, ¿sí? O que las cosas nos vayan muy mal y ahí tenemos un stop loss. ¿Okay? El stop loss, por ejemplo, es una orden que corta las pérdidas. Nosotros la cargamos con anterioridad, ¿okay? Entonces, si nuestra acción empieza a moverse en nuestra contra, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros compramos esperando que suba y empieza a bajar, ¿okay? Y cuando empieza a bajar, alcanza determinado porcentaje y ahí nuestra orden stop va a vender esas acciones para cortar la pérdida, para limitar la pérdida, limitando así también nuestro riesgo, ¿ok? Nosotros solo vamos a perder ese porcentaje.
Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que cuando ganamos, ¿sí? Ganamos mucho y cuando perdemos, perdemos poco. Cuando perdemos el stop loss nos saca y cuando estamos ganando un muy buen porcentaje, el take profit nos saca, ¿ok? Con la ganancia. Esa es la idea. Le asignamos determinada probabilidad a un evento y gestionamos todo con matemática y con órdenes, ¿ok? Antes de seguir, les quiero recordar que nada tiene que ver esto con el azar, ni tampoco con la suerte. Muchas veces te va a acompañar un poco la suerte, muchas veces no, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con matemática, con probabilidades, con estadística. Si ustedes hacen un análisis correcto de la situación y tienen un sistema basado en la matemática y en la estadística, van a poder poner las probabilidades en su favor y de eso se trata y es algo que prácticamente nadie te explica. ¿Ok? Que este es un juego de matemática y no de tirar la moneda para ver si algo sube o baja. Esto no es futurología, ¿ok? Esto es matemática. Otra cosa, suscríbanse al canal. Bien, el análisis técnico entonces, ¿qué es? O sea, dijimos, análisis técnico por un lado, análisis fundamental. Dos grandes grupos en los que se dividen los analistas. ¿Ok? Entonces, el análisis técnico estudia el gráfico y los movimientos de precios, ¿sí? Básicamente, el precio nos dice todo lo relevante, todo lo que necesitamos saber. Si la empresa, por ejemplo, presenta balances nefastos, muy malos balances, el precio lo va a mostrar. ¿Ok? No hace falta leer los estados contables de la empresa para darnos cuenta que presentó malos balances. El precio nos los va a decir porque esa empresa va a bajar, ni bien presente pésimos balances. O sea, el precio es información, ¿sí? Por otro lado, el análisis fundamental, ¿sí? Busca los fundamentos del precio. Los fundamentos, es decir, la causa, intenta calcular el valor real de una acción, ¿sí? Mediante el análisis de los números, de los balances, de los resultados, ¿sí? Y lo compara con el valor actual que tiene en el mercado para tratar de determinar, para tratar de descubrir si en este momento en el que estamos hoy está infravalorada esa acción o no, ¿sí? Si está sobrevendida o si está sobrecomprada. ¿Sí? ¿Está infravalorada? Nos da compra desde el análisis fundamental. Tenemos que comprar porque está por debajo de su valor real. Esto es lo que busca el análisis fundamental. Entonces, mientras el análisis técnico analiza las variaciones de los precios en el tiempo, el fundamental, digamos que analiza las causas que llevaron a esa variación. El análisis técnico lo que tiene como ventaja es que el precio lo descuenta todo. O sea, todas las causas, sin importar cuáles sean, van a estar reflejadas en el precio. Entonces yo como analista no necesito saber por qué subió un 15% en un día Coca-Cola, Microsoft. No me interesa. El precio a mí me dijo que algo ocurrió favorable a la tendencia alcista, a un impulso alcista. ¿Okay? Después yo puedo responder con causas y entender bien cuál es el motivo. Ahora el precio, ya esa información la descontó, la tiene dentro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, lo que más nos importa a los analistas y sobre todo a los analistas técnicos es entender para dónde se mueve el mercado. No tanto por qué se mueve hacia un lugar, hacia un trayecto, sino para dónde se mueve el mercado. Esto es lo que nos interesa, no la causa, ¿ok? A mí no me interesa saber por qué está alcista el mercado o bajista, aunque lo sé, ¿ok? Si hay inflación muy elevada, si hay una recesión, es decir, las causas uno las maneja también, pero el precio llega primero que la información, ¿ok? Antes de que llegue el estado contable, el precio ya lo está reflejando. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es entender, comprender hacia dónde se está moviendo el mercado, lo que se conoce como tendencia
de mercado, ¿sí? Encontrar una tendencia y sumarnos a ella es lo que nos va a poner, en definitiva, dólares en el bolsillo. Y para reconocer hacia dónde está yendo el mercado, es tan simple como llamar a nuestro primito menor, a nuestro sobrino chiquito, mostrarle la pantalla y preguntarle hacia dónde está yendo la curva de precios. Si la curva de precios va hacia arriba, estamos en un mercado alcista. Si la curva de precios va hacia abajo, estamos en un mercado bajista. Es decir, la tendencia es la dirección hacia la que está yendo actualmente un mercado. ¿Okay? El análisis de las tendencias y de los valores, digamos, es uno de los conceptos más relevantes, útiles y simples de un análisis. Parece sumamente tonto, yo lo sé. Cuando estén operando van a ver que esto que parece tan tonto y tan claro y tan fácil ahora, por momentos se pone como medio confuso. Todo analista, todo inversor necesita saber y debe saber en qué tendencia se encuentra operando. ¿En qué tendencia se encuentra? Porque la tendencia, queridos amigos, es nuestra amiga y tenemos que operar en su favor. Si nosotros logramos montarnos, subirnos a una tendencia alcista, ¿ok? Y si lo hacemos con buen timing, vamos a ganar mucha plata, porque la tendencia alcista, tanto como la tendencia bajista, suelen tener movimientos bastante grandes y durante un tiempo prolongado. Entonces, nuestro desafío es reconocer una tendencia y subirnos a ella. Esto es naturalmente fácil decirlo, pero a la hora de operar, bueno, por muy obvio que parezca, las cosas no son tan claras ni tan fáciles. Pero bueno, básicamente, a grandes rasgos, simplificando esto para que se entienda, si estamos en una tendencia alcista, nosotros tenemos que ponernos compradores. Y si estamos en una tendencia bajista, vendedores. ¿Ok? Por otro lado, en el análisis técnico hay algo también muy importante que nos va a servir para entender dónde debemos entrar o dónde debemos salir. ¿Sí? Son zonas de precios donde el volumen se empieza a incrementar de forma considerable, dándonos la pauta de que hay una fuerte disputa, ¿sí?, entre compradores y vendedores, es decir, mucha oferta y mucha demanda. Estas son zonas importantísimas para comprender la fuerza de una tendencia. ¿Okay? Hablo de los famosos niveles de soporte y resistencia. El nivel de soporte, ¿sí?, se establece donde el precio deja de bajar de forma abrupta, es decir, llega a una zona de precios la curva y se detiene. Y cada vez que entra en contacto con ese nivel de precios, no continúa bajando. Estamos, mis amigos, frente a un soporte. Reconocer esto es de mucha importancia porque nos va a marcar dónde vamos a entrar nosotros y por debajo de dónde vamos a poner el stop loss. ¿Se comprende? A modo simple, ¿no? Y lo mismo ocurre con una resistencia, que es lo mismo que el soporte, pero a la inversa. Es una zona, es un nivel de precios donde cuando la curva de precios alcanza esa zona por la zona superior del gráfico, ¿okay?, en zona de máximos, no puede vulnerar. Es decir, aparecen muchos vendedores que hacen que el precio baje. Entonces, los niveles, ¿sí?, existen como producto de la demanda y la oferta. Es decir, si hay más compradores que vendedores, el precio va a tender a subir, y si hay más vendedores que compradores, el precio va a tener tendencia bajista, va a bajar. ¿Ok? Pero lo mágico es que esto se puede observar en el gráfico. Podemos ver en tiempo real dónde se produce. Muchas veces lo que pasa es que estos niveles de soportes y resistencias son psicológicos. Es raro esto de comprender. Pero, por ejemplo, cuando la curva de precios está, o sea, cuando, no sé, Coca-Cola, por ejemplo, está en $80 y llega a $100, en $100 se va a detener. Y esto parece por arte de magia, parece brujería. Esto se llama resistencia de número redondo. ¿Ok? Es una resistencia psicológica. Siempre que la curva de precios alcanza 100,
1000, 10, ¿ok? Es una resistencia o un soporte de número redondo, es una resistencia o soporte psicológico, un nivel de precios psicológico que hace que la gente compre o venda en esos momentos. Y ustedes van a decir, esto es absurdo. Es que, bueno, muchas veces el mercado es irracional. Y el mercado muchas veces es irracional porque responde a lo que somos. ¿Qué es el mercado? Un montón de gente comprando y vendiendo, ¿ok? El mercado tiene vida propia, es la psicología de masas. Somos millones de personas interactuando, ¿ok? Y hay momentos donde todos tenemos miedo y el mercado se pone bajista, y hay momentos donde todos estamos eufóricos y el mercado se pone alcista, ¿ok? Bueno, todas estas emociones influyen y existen también niveles de precios que se conocen como soportes o resistencias de número redondo, que son niveles psicológicos, donde también se suele operar. Y si no me creen, y está muy bien que no me crean, porque la verdad es que ustedes tienen que ir a verificar lo que yo estoy diciendo, vayan a cualquier gráfico y se van a sorprender de ver cómo 100, 10, 200, 1000 funciona como resistencia o soporte. ¿Ok? Parece algo mágico, pero esto es así. Muchas veces el mercado se comporta de forma irracional porque el mercado es humano. Pero bueno, estoy empezando a divagar, perdón, tengo eso, empiezo a hablar, cuento anécdotas. Ahora voy a ir al gráfico para jugar un poco, para mostrarles en tiempo real cómo funcionaría esto cuando estamos analizando en los mercados. Muy bien, ahora con esto van a comprender mucho mejor de qué va la cosa y cuál es la gran utilidad de entender dónde se producen estos grandes niveles de soportes y resistencias y también la importancia de reconocer la tendencia. Bien, estamos en el gráfico de una empresa que se llama Welltower y como podemos ver tenemos el primer indicio aquí de que esta es una zona de precios donde los vendedores se deshacen del papel, donde los compradores no tienen la fuerza suficiente para hacer que la curva de precios rompa este nivel, ¿ok? Y van a ver la importancia que tienen en largo plazo estos niveles de resistencias y de soportes, ¿ok? Bien, tenemos aquí entonces el primer nivel de resistencias que observamos en el gráfico, ¿sí? Nosotros ya identificamos que esto es una resistencia y acá, si hacemos un poco más de zoom, ¿sí? Vamos a ver que no es una o dos veces que entra en contacto con ese nivel, sino que entra en contacto en múltiples oportunidades, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muchas veces entró en contacto con este nivel y nunca pudo vulnerar al alza este nivel de resistencia, ¿cierto? Hasta este momento de aquí. Recién acá logra romper al alza nuestro nivel de resistencia. ¿Qué ocurre cuando la curva de precios vulnera al alza una zona de resistencia? Bueno, lo que antes era una resistencia ahora se convierte en soporte, ¿sí? Como pueden ver, tiempo después vuelve a romper aquí a la baja lo que antes era una resistencia y ahora es un soporte. Repito, en este momento es una resistencia, ¿sí? Acá vulnera la curva de precios al alza y lo que antes era una resistencia ahora se convierte en soporte. Un soporte que acá es vulnerado porque cuando fue testeado por la curva de precios no logró soportar. Ahora bien, volvemos a tener una resistencia y como pueden ver, en todas estas oportunidades, acá, ofició de resistencia. Nosotros, dándonos cuenta de esto, ¿qué podemos hacer? Muy fácil. En todos estos momentos vamos a colocar órdenes de venta para ganar con la baja, ¿sí? Vendemos, tomamos todo este movimiento y ganamos dinero. Vendemos y tomamos todo este movimiento y ganamos dinero.
y ganamos dinero y así sucesivamente. ¿Ok? Y fíjense, en esta oportunidad, todo el recorrido que nos dio, o sea, toda la ganancia que nos dio si nosotros hubiéramos hecho esa operación. Hablamos de aproximadamente un porcentaje de un 20%, ni más ni menos, incluso mucho más porque después siguió bajando, ¿sí? Bien, recuerden que estábamos en este área, ¿sí? Lo voy a extender, ¿sí? Este nivel es nuestra resistencia. ¿Y por qué es importante esto? Porque mucho tiempo después, nuestro nivel de resistencia sigue oficiando de resistencia. Otra vez la curva de precios después de esta gran baja, la curva de precios volvió a entrar en contacto con esta resistencia. ¿Nosotros qué podemos hacer? Lo mismo, venta, venta. ¿Sí? Sabemos que no va a ser una zona que vaya a ser vulnerada fácilmente. Ahora bien, ¿qué ocurre? Aquí la curva de precios vulneró al alza. Esto, en principio, ¿sí?, es una señal positiva para los alcistas. Cuando digo positiva, quiero decir que esta ruptura a nosotros nos puede dar la señal de un movimiento importante al alza. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos decidir comprar en este momento, cuando con un buen nivel de volumen en la zona inferior, es decir, con muchas operaciones, se rompe al alza una resistencia, nosotros podemos pensar en la posibilidad de comprar para tratar de capitalizar toda una eventual suba que se pueda producir, ¿sí? Que en este caso fue del 15%. Y antes les decía que las resistencias, cuando son vulneradas, ¿ok?, pasan a ser soporte y viceversa. Los soportes, cuando son vulnerados, pasan a ser resistencias. En este caso, la regla funciona a la perfección. Teníamos resistencia en múltiples oportunidades, resistencia, 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 baja, resistencia vulnerada, y viene a ser testeado en este momento, pero ahora en lugar de ser una resistencia es un soporte y efectivamente soporta. ¿Ok? En este momento soporta y sale para arriba. Estos momentos, estos niveles, ¿sí?, son para el operador operables, valga la redundancia. Nosotros podemos operar, hacer trading en estos momentos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy bien, sabemos que esto es un soporte y que muy probablemente la curva de precios se detenga en este lugar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a colocar un stop loss al 5%, ¿sí?, por debajo del soporte, ¿sí?, un stop loss al 5% y un take profit al 10%. Se vería algo así la operación, ¿sí? Acá abrimos, esto lo vamos a ajustar al 5% el stop. 5, bueno, me quedó 5.11, pero se entiende, esto es para el ejercicio, digamos. Y el take profit lo vamos a colocar al 10%. ¿Ok? Esto nos da un ratio de riesgo-beneficio del 2. ¿Sí? Y si perdemos, es decir, si nos sale mal la operación y la curva de precios rompe a la baja el soporte, nosotros vamos a perder un 5%, pero si nos sale bien, vamos a ganar el 10%. Entonces, nosotros vamos a arriesgar el 5% para ganar el 10%. Exactamente lo mismo ocurre con las tendencias. Si nosotros reconocemos el cambio de tendencia, por ejemplo, nosotros en este momento estábamos en una tendencia bajista, en un momento de corrección del mercado, y podemos trazar la línea de tendencia que se hace con esta herramienta de aquí, ¿sí? Y podríamos ver una cosa aproximadamente así. ¿Ok? Vemos que hay múltiples contactos de la curva de precios con estos niveles, con esta línea de tendencia, ¿sí?, empezando por aquí, ¿sí?, confirmando posteriormente en todos estos contactos que tenemos en este momento hasta acá. ¿Sí? En este momento
esta línea de tendencia se rompe al alza. ¿Ok? La línea de tendencia en un momento bajista oficia de resistencia también y en un momento alcista nos oficia de soporte, ¿no? Entonces, cuando nosotros advertimos la ruptura de esta línea de tendencia principal, podríamos llegar a pensar en que puede llegar a haber un cambio en la tendencia. Es decir, pasamos de un momento bajista a un momento alcista. Si nosotros llegamos a darnos cuenta de esto y tomamos un trade más o menos en este área, ¿okay? Cuando se produce el cambio de tendencia, nosotros podríamos ganar todo este impulso alcista que fue del 36%, si entrábamos en el mejor momento y salíamos en el mejor momento, ¿no? Es decir, no suele pasar esto, muy probablemente ustedes hubieran cerrado al 20% en el mejor de los casos, porque es muy difícil cuando estás ganando no estar desesperado por vender. Hay mucha psicología en el mundo de las inversiones, en el mundo del trading, y cuando estás ganando, mantener la ganancia cuesta. Incluso cuesta más que mantener las pérdidas. Lo que suele ocurrir con la gente, con la mayoría de las personas, sobre todo los principiantes, es que cuando están ganando se desesperan por vender y cuando están perdiendo bancan la pérdida más de la cuenta con la esperanza de que mañana las cosas se acomoden y nunca se acomodan, ¿no? Bueno, esto es la hermosura de subirse una tendencia en un buen momento. Ustedes pueden agarrar todo este movimiento y frente a cualquier evidencia que nos muestre que puede llegar a haber un cambio, como por ejemplo aquí, tomar ganancias. ¿Okay? Fíjense la importancia de reconocer temprano si estamos en un cambio de la tendencia, en un cambio del mercado, para un lado y para el otro. Acá pasa lo contrario. ¿Okay? Acá tenemos señales de que el mercado está cambiando. ¿Okay? Si nosotros vamos a trazar la línea de tendencia, ¿sí? Nosotros tenemos una línea de tendencia más o menos por aquí, clara, ¿okay? Donde tenemos múltiples contactos en nuestra línea de tendencia, ¿ok? Acá se produce el cambio de bajista a alcista, comienza esta línea, esta tendencia que tenemos aquí, ¿ok? Y más o menos por acá, esta línea es vulnerada. ¿Ok? Como les dije antes, esto a nosotros nos da la pauta de que se puede venir un cambio de tendencia. Y efectivamente lo hace. Y esto, en este momento que estamos en el 98, hubo una baja desde el 98 hasta el 2000 y fue de más del 48%. Esto también lo podríamos haber ganado si nos anticipamos, ¿sí?, a este cambio que hubo en el mercado. Pero bien, vengámonos más al presente, ¿no? Estamos en Nike, ¿sí?, en 2021, 2022 y lo que va del 2023. Estamos acá, como pueden ver, en una tendencia alcista con múltiples contactos en la línea de tendencia hasta este momento donde esta línea es vulnerada, ¿sí? Esto nos da a nosotros la pauta de que se puede venir un cambio en la tendencia del mercado y nos puede permitir ganar bastante dinero. Y efectivamente así ocurre, ¿sí? Se rompe aquí y se produce este movimiento de aquí. Pero luego ocurre a la inversa. Denme un segundo que busco la herramienta. ¿Sí? Estamos en una tendencia bajista. ¿Ok? Estamos en una tendencia bajista. Y esta tendencia se vulnera en este momento, en noviembre del 2022. Esto nos da la pauta de que se puede venir un movimiento alcista. ¿Ok? Y este movimiento alcista incluso, si bien fue bastante, a ver, desde el movimiento, desde la ruptura hasta su máximo fue un impulso alcista del 28%, ¿sí? Al día de hoy sería un 21%, y en esta caída, ¿sí?, el movimiento fue
de casi un 40%. ¿Ok? Y fíjense que es relativamente sencillo de identificar. ¿Sí? Yo no estoy haciendo nada mágico, ni nada extraordinario, ni nada... O sea, no es ingeniería de la NASA. Esto es relativamente sencillo, es identificar soportes, resistencias y tendencias. ¿Ok? Es un análisis muy básico, pero fíjense que aún siendo tan básico, es una manera bastante interesante de operar y rentable. ¿Ok? Nosotros podríamos haber tomado todo este movimiento hace muy poquito, en noviembre, ¿ok? Y todo este movimiento. Y hay grandes probabilidades de que Nike continúe su movimiento al alza si las noticias de inflación y todos los informes que surjan de la economía norteamericana y del resto del mundo sean equilibrados, digamos, que no haya ningún martes 13, ¿sí? Fíjense que esto, si ustedes se ponen a revisar gráficos, estas cosas se producen de manera constante, ¿sí? Todo el tiempo se producen oportunidades en los mercados y mucho más hoy en día que las principales empresas del mundo fueron muy golpeadas. Por ejemplo, Microsoft tuvo una caída del 40%, Google, Alibaba estaba a $300 y llegó a valer 80 y actualmente está en 103, Facebook, Meta, Nvidia, Mercado Libre, Disney, ¿sí? Grandes empresas, Amazon, Intel, Bank of America, todas empresas que están muy golpeadas con la crisis que estamos atravesando. No hay mejor momento que este para empezar a invertir en los mercados financieros. Nunca es tarde, pero este es un momento muy particular y un momento muy interesante. Les recuerdo que les voy a dejar un curso completamente gratuito de punta a punta, mucho más, donde tocamos temas en mucha más profundidad que en este video, así que si quieren darle una mirada se los voy a dejar en la descripción. Les agradezco mucho por ver el video hasta acá, sé que es un tema un poco aburrido y a lo mejor se pone un poco tedioso, pero bueno, nada, muchas gracias por llegar hasta acá, nos estamos viendo en el próximo, les mando un abrazo grande.